mi sueño fue que mis papás ya no tuvieran que estar tan dentro del estrés, del caos y demás. Ya tienes entonces 15 años dirigiendo la empresa. ¿Cuál ha sido uno de tus retos más grandes? Yo quería pasar de lo tradicional a lo formal. Yo creo que todas las empresas que surgen como empresa familiar sí tienen que pasar por este proceso evolutivo. Ya compites contra otras partes del mundo. Ya tienes que pensar en herramientas que te ayuden a competir de una forma global. ¿Cómo ha sido para ti el estar participando en esta asociación? Soy una Mayela ahora que estoy en Amexme y era una Mayela antes de estar en Amexme. Te nutre mucho escuchar cómo los otros resuelven, aportar cómo resolviste tú para que los otros se puedan nutrir. Pasadito de año y medio perdí a mi esposo. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy muy contento de recibir aquí a una gran empresaria de Aguascalientes, de una empresa muy consolidada ya, que es Especialidades Gráficas Roques. Ahora eres la CEO, eres quien administra en general la empresa, ¿cierto? Es correcto. Mayela Roque, muy bienvenida. Muchísimas gracias. Qué placer gracias. tenerte aquí. Muchas gracias, Mario. Es un honor para mí estar aquí en este espacio que me estás brindando y te lo agradezco enormemente. Es con todo gusto. Vamos a hablar de dos temas bien interesantes. Claro. Pero primero vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti y de cómo empezó tu participación en la empresa. Tengo entendido que es una empresa generacional. Así es. Tú estás tomando la administración. ¿Cómo fue? Háblanos de ese proceso. ¿Cómo te empezaste a involucrar? ¿Qué responsabilidades tenías? ¿Cómo te transformaste para poderla dirigir hoy plenamente? Bueno, yo lo que les digo a todos es que no sé hacer otra cosa más que etiquetas. Entonces, eso es mi empresa, hace lo que son etiquetas y packing. Ok. Y yo empecé desde el inicio de la empresa. Okay. Yo tenía 10 años cuando mi papá en ese momento, él trabajaba para la empresa Petróleos Mexicanos. Okay. Entonces, él empezó muy chiquito trabajando en la empresa y pues a los 46 años ya estaba jubilado. Eran otros tiempos, eran otras generaciones y a esa edad él ya estaba con su jubilación. Entonces, en el inter de ¿qué hago? Porque pues tenía un ritmo de trabajo muy extenuante. Claro. Él empieza a ver la posibilidad de salir a la industria para ver qué les puede vender. Y es como da con el tema de etiquetado, porque era una necesidad que se tenía. Y empieza él a vender todo el tema de etiquetas y demás. Yo lo que tengo muy claro es que en ese entonces él tenía un carro Ford, era un Galaxy. Entonces, yo recuerdo que en las tardes yo veía que agarraba su portafolio, pues, o sea, era como el outfit de los vendedores de antes, ¿no? Ya sabes, corbata, portafolio, lo agarraba y se salía. Entonces, llegaba a la casa y nos platicaba cómo le había ido con los compradores en la industria y demás. Y a mí me fascinaba escucharlo, me encantaba escuchar esas historias. Entonces, yo le decía, papá, llévame, yo quiero ir contigo. Me acuerdo la primera vez que me llevó, yo lo platico mucho porque luego me da mucha risa. Le dije, papá, llévame. Y me dice, sí, vámonos. Y me subió al carro y todo. Yo iba súper arreglada porque yo pensé que iba a entrar a las entrevistas. Una niñita de 10 años, ¿no? Voy con él y a la primera empresa que llegamos me dice, aquí te quedas. Y me dejó arriba del carro y él se baja a hacer lo que tenía que hacer. Sí, obvio, claro. Pues no aceptaban niños, ¿no? Pero así fue como empecé en el negocio, queriéndolo, sabiendo lo que se hacía, amando lo que se hacía. Y realmente es algo que me apasiona desde esa edad. Me imagino que no llegaste mandando. No. ¿Cuáles fueron las primeras funciones que desempeñaste? ¿Cómo empezaste a involucrarte en la empresa? Mira, bueno, lo primero pues fue viendo esta parte de la venta. Bien. Después me dice mi papá cuando yo tenía 14 años, oye, vente a trabajar como mi secretaria o asistente y hazme las facturas. Me dio trabajos muy sencillos, facturas, haz cita con los clientes. Y agarraba yo el teléfono y me encantaba porque yo decía, pues no saben quién está atrás de la bocina, no saben que es una niña, y yo hacía voz de adulta, según yo, y aventaba el speech para hacerle citas a mi papá. Y conseguía citas, o sea, era lo ¿vendías? Interesaba.
No vendía, pero le hacía la cita a mi papá para que fuera con el cliente. Porque antes pues no había todo este tema de correos electrónicos, era el fax, imagínate. Ya no... Era como un proceso de prospectación. A los 14 años ya prospectabas. Exacto. Fregón. Entonces yo tenía mi meta, o sea, yo tenía mi meta de que le tenía que hacer al menos 3 citas diarias a mi papá para que fuera con los clientes y me salía, o sea, tenía que hablar a cientos de empresas para que pudiera yo generar esas 3 citas. Claro. Y así fue como empecé con tareas pues pequeñas, prospectaba y después fui creciendo dentro de la empresa. Después hubo la necesidad al principio pues éramos la familia los que trabajábamos, mis papás, mis hermanos, y después el negocio, porque pues el negocio empezó donde vivíamos, en el estudio de la casa. Y después pues la misma operación y todo nos fue sacando de la casa nos salimos de la casa porque la casa quedó ya como... Cuando llega la primer máquina, pues la casa queda como un área de producción. Un espacio mayor. Y pues ocupaba un espacio mayor, necesitábamos de más manos, entonces empezamos a contratar personal, llegó a la empresa, personal que no fuera la familia. Y fue como después yo empiezo con el tema de las compras, me volví una compradora dentro de la empresa, compraba papel y tinta y demás. Y empecé a desarrollar proveedores. Okay. Después agarré toda el área administrativa con cuentas por cobrar, todo lo que fuera, toda la administración de la empresa, la cobranza, los almacenes, toda la parte administrativa. Y en ese entonces mi hermano, el mayor, era el que dirigía la empresa. A él le surgió un proyecto muy importante, se va de la empresa y por generación, porque yo tengo 2 hermanos mayores que yo. Okay. Entonces, por generación, pues seguía mi siguiente hermano. Pero bueno, él toma las riendas de la empresa, pero llega un punto donde me dice, ¿sabes qué? Yo siento que lo mío o mi pasión es más el tema de máquinas, producción y demás. Lo operativo, no tanto lo administrativo. Pues sí, como la parte de producción. Okay. Y me dice, ¿cómo ves? Si hablamos con mi papá y tú te quedas con esta parte. Yo ni lo pensé, yo dije, sí, no hay tema. Hablamos con mi papá. Y me quedo como al mando de la subdirección, por decirlo. Empiezo yo ¿qué empiezo a hacer? Bueno, pues a implementar algunas cosas ahí en la empresa y pues fue así como empecé. ¿Cómo llegaste al paso de dirigir y cómo te sentiste? ¿Cómo te dieron la noticia? Háblame más bien de esa parte personal del proceso. Bueno, pues fue... yo siempre, desde que empecé a estar dentro de la empresa, mi sueño fue que mi papá o que mis papás, porque también mi mamá estaba dentro, pues que llegara a un punto en sus vidas donde ya no tuvieran que estar tan dentro del estrés, del caos y demás. Claro. Entonces, hace 15 años... pues yo empiezo a ver varias responsabilidades y platico con mi papá y le digo, oye, pues déjame llevar la dirección de la empresa para que tú ya no estés tan dentro del caos, del estrés y demás, y yo tomo ciertas actividades administrativas y, bueno, no administrativas, en general de la empresa, ¿no? Me comenta que sí, va, me lo aprueba y empiezo a tomar yo... ¿Tú tuviste la iniciativa? La dirección, sí, empiezo... Pues yo empiezo a tomar la dirección de la empresa. Lo primero que empiezo a hacer fue a departamentalizar, porque pues no había como tal una estructura orgánica para departamentalizar la empresa y creo que fue el primer buen tino que pude tener. Sí, generar ese proceso de estructuración en una empresa es primordial. Yo creo que todas las empresas que surgen como empresa familiar sí tienen que pasar por este proceso evolutivo. Y sabes que luego sí viene como un proceso generacional. Casi siempre es esta segunda generación la que empieza a dar esa estructura operativa muy, muy consolidada. Ya tienes entonces 15 años dirigiendo la empresa. Sí. ¿Cuál ha sido uno de tus retos más grandes? El que tú digas, sí me sacudió muy cañón, ¿y cómo lo superaste? Pues yo creo que cuando implementamos ISO. Ok.
porque yo quería pasar de lo tradicional a lo formal. Eso era el reto, o sea, que dejáramos de ver la empresa familiar como algo familiar, allá algo estructurado, algo formal. Entonces empiezo yo a ver el tema de ISO 9001. Okay. Éramos una empresa muy pequeñita. Primero, pues, a ver, era como que eso lo hacen las grandes empresas, ¿por qué lo vas a implementar? Era como que algo que me cuestionaban. Y yo me decían, por ejemplo, los mismos clientes me lo decían, ¿te lo está pidiendo algún cliente? Les decía, no me lo está pidiendo ningún cliente. ¿Te lo está pidiendo algún proveedor o algo? Tampoco. Entonces, ¿por qué lo haces? Pues porque quiero formalizar la empresa. Era mi objetivo, no era otro más que formalizar la empresa. Y creo que fue un súper tino el haber metido ISO 9001, porque fue lo que nos formó, fue la directriz que nos dijo, haz esto y este proceso y demás. Y empezamos a manualizar los departamentos de la empresa, empezamos a ver qué era lo mejor, porque ¿qué pasaba si, por ejemplo, estabas dependiendo de una sola persona y esa persona se iba de vacaciones, se enfermaba o algo? Pues caías en caos, ¿no? Claro. Entonces, el tema de empezar a documentar los puestos, las capacitaciones, hacerlas con una formalidad, claro, que no fuera nada más explicada de palabra, no, a ver, manuales, paso A, procesos, paso B, toda esa parte, manuales, procesos, mejoras continuas, todo ese proceso me lo dio el ISO. ¿Sabes qué, Mayela? Yo creo que es una de las cosas que nos hace pasar de emprendedor a empresario. Sí. Sistematizar y meter procesos dentro de nuestro emprendimiento. Porque cuando es un emprendimiento sí puede ser improvisado. Al inicio, la verdad, sí puedes improvisar muchísimas cuestiones, le tienes que entrar, y lo estamos viendo en tu historia, cómo pasaste por varias áreas de la empresa, cosa que también creo que es muy positiva porque nos ayuda a un liderazgo más asertivo y mejor ejecutado, el conocer la operatividad. Pero siento que gran parte, y es una visión que tenemos que desarrollar como empresarios, el saltar a generar manuales, procesos y sistemas bien definidos. Que eso va a hacer que este emprendimiento se convierta en una empresa seria como tal. ¿Te abrió puertas? Muchísimo, porque también, aunado a esto, empezamos a hacer la toma de tiempos de las máquinas, la toma de tiempo de nuestra productividad, sacamos nuestra capacidad productiva. Entonces ya era más fácil decir que sí a los proyectos, porque llegaban y decíamos, es mucho, ¿cómo lo voy a hacer? Y la realidad es que a lo mejor no era tanto, pero como no había una medición, pues no sabíamos. Sí, claro. No teníamos referencia. Ni siquiera puedes medir tus tiempos de entrega. Exacto. De forma concreta. Exacto. Y cuando empezamos con este camino, fue algo que nos ayudó muchísimo, como te digo, la toma de tiempos, el estudio de tiempos y movimientos, a la hora de hacer el estudio de tiempos y movimientos, también algo muy importante que nos dio es, a ver, ¿en dónde pierdes más tiempo? ¿Qué actividades tu personal hace que en este estudio esté perdiendo más tiempo? Bueno, entonces eficientamos a lo mejor se ocupaba otro puesto que hiciera esas actividades pequeñas para que eficientara a quien realmente tenía que dedicarse a producir y punto, ¿no? Entonces eso también nos ayudó bastante. Generar esa estructura. Sí, totalmente. Como empresaria el día de hoy, ¿cuál es el reto más grande que ves para seguir creciendo en tu rubro, en tu gremio? La competitividad. Totalmente, porque el mercado cada vez está más globalizado. Ahora el cliente está a un correo electrónico o a un WhatsApp de pedir su material en China, en Estados Unidos. Entonces ya no compites localmente como hace años. O sea, ya compites contra China, contra Estados Unidos, contra otras partes del mundo. Ese es el reto mayor. Me gusta que hablemos de ello, porque en la mañana justamente estaba escuchando un contenido y me entró ese proceso consciente. Digo, yo me dedico a los servicios, no es tan complicado como yo creo que a los materiales, como en tu caso, porque nuestro proceso de crecimiento sí es más local, tiene que ser. Pero justamente yo creo que los emprendedores ahora tienen que ser muy conscientes que sea cual sea tu producto, ya tienes que pensar en herramientas que te ayuden a competir de una forma global. ¿Cómo has sobrevivido a esa competencia? ¿Qué has cambiado en los procesos de vender? ¿Qué se ha transformado en la empresa?
A ver, primero yo creo que no tienes que perder de vista la personalización. O sea, estás tratando con una persona. Eso no lo pierdas de vista nunca. En segundo término, el tema de costos. O sea, es importante que conozcas tus costos. Porque si quieres ser competitivo contra una empresa de China, de Estados Unidos, etcétera, la parte de los costos es mediática. O sea, a ver, ¿en dónde estás teniendo más fuga de dinero para que tu producto no pueda competir en precio contra un productor de otra parte del mundo? Entonces, eso también es vital, porque ahí te das cuenta cómo puedes mejorar en esa parte. Entonces, yo creo que son dos temas muy importantes que normalmente estamos viendo. El desarrollo de proveedores. Así como los clientes son globales, los proveedores, por supuesto que son globales. Entonces, pues también esa parte la estudiamos, la revisamos y eso nos ha ayudado a ser competitivos. Perfecto, hay que generar estos esquemas. Vamos a empezar a platicar ahora de Amexme, porque déjenme que les comente que Mayela Roque en este momento es candidata para llevar la presidencia de Amexme en el estado de Aguascalientes. Y quiero saber por qué. Vamos a platicar cómo empezó tu participación en Amexme y qué experiencias has tenido hasta este momento. ¿Cómo ha sido para ti el estar participando en esta asociación? Asociación que yo creo que es una muy buena plataforma para las mujeres emprendedoras y empresarias. Y luego ya hablaremos después de por qué la candidatura. Pero primero hablemos de tu experiencia hasta el momento y tu llegada. Bueno, mira, yo tomé hace 6 años una especialidad en el Tecnológico de Monterrey de Business Management. Y justo ahí estaba la presidenta de Amexme, que estaba en ese entonces de hace 6 años, Sofía Costa. Me tocó de compañera. Bueno, empiezan las clases y demás, nos presentamos y me llamó la atención que dijo esta parte de que estaba en una asociación de mujeres empresarias. Yo, por el giro en el que me encontraba, me encontraba en un giro automotriz, porque ese es el principal cliente. Yo en algún momento traté de acercarme a clústeres automotrices, pero eran muy cerrados en ese entonces porque eran muy de hombres. Y no, como que no llamé la atención para poder entrar con ellos. Porque no había mujeres. Entonces, cuando escucho que era una asociación de mujeres empresarias, me llama bastante la atención y me acerco con ella, empiezo a preguntarle de qué se trata, me invita a participar, voy a una asamblea y me encanta. O sea, me encantó porque vi que eran mujeres empresarias, empresas reconocidas, incluso clientes míos que estaban dentro de la asociación, que yo no sabía que estaban liderando la empresa a una mujer. Entonces me fascina, me llama la atención y levanto la mano para poder entrar. El capítulo apenas se estaba constituyendo. Entonces, cuando yo entro, o sea, ya había mujeres participando, pero cuando yo entro, se empieza a hacer como tal la matrícula de Amexme y me toca el número 3 de asociada. Y así es que se conforma un grupo de mujeres que, como te digo, ya estaba conformado desde antes de que yo entrara, y empieza a hacer Amexme sus asambleas mensuales, en donde yo hoy por hoy te puedo decir que soy una Mayela ahora que estoy en Amexme y era una Mayela antes de estar en Amexme. ¿Qué cambió? Yo creo la visibilidad de la empresa en el mercado, la capacitación, me formaron mucho en la dirección. ¿Te ayudó a un mejor liderazgo? Totalmente me ayudó en mi formación, me capacitaron para poder liderar la empresa de mejor manera desde la dirección, a interpretar mi empresa a través de números. Y con eso, pues la toma de decisiones en mi empresa mejoró muchísimo. Fíjate que habemos muchas personas, yo en lo personal, y eso fue algo que cambió en Admintech desde que yo empecé a participar.
Porque vemos muchos emprendedores y empresarios que somos muy huraños, que decimos, yo empecé solito, voy a crecer solito, no sirve, es esto, es lo otro, es una cuestión social. Pero, ¿sirve una asociación empresarial? Y de servir, ¿para qué sirve? Digo, yo ya sé que sí, ya tengo la experiencia. También Amexme, Tita participa activamente en ella, pero explícanos tú por qué sirve. Para quienes están ahí afuera todavía y no se animan, las mujeres que todavía no se animan a dar el salto a participar. Mira, yo creo que muchas compañeras coincidimos en este sentido. De hecho, era algo que platicaba nuestra presidenta Bere Frausto la vez que la entrevistaste. Ella decía, es que no es lo mismo ir a platicar tus problemas con las amigas que no han pasado por este camino. Que no entienden tu contexto. Que no entienden el contexto, a hablarlo con un grupo de mujeres que están día con día generando ventas, preocupándose por las ventas, preocupándose por las entregas al cliente, preocupándose por la producción, por los impuestos, un sinfín de cosas, porque te paga el cliente. Esas preocupaciones que vives día a día, llegar y exponerlas con personas que también van en ese camino es algo muy gratificante, porque te entienden, incluso te dicen, oye, pues hazlo de esta manera o hazlo de esta otra, yo te sugiero esto, yo te sugiero esta otra parte que hagas. Eso está padre, esa experiencia es padrísima porque te construye, te ayuda. La parte de las capacitaciones, la parte de la vinculación con... Okay. Sí ayuda a generar negocios. Totalmente. ¿Sí te ha ayudado a tener nuevos Totalmente. clientes, a encontrar mejores proveedores? Totalmente, porque te ayuda a vincularte con otras empresas. Hay conexiones dentro de Amexme con otras empresas, con gobierno, también hay conexión con gobierno, con las mismas empresarias. O sea, esta parte del consumo local lo promovemos muchísimo. Y luego estas mismas empresarias, o sea, nosotras como empresarias, nos vamos recomendando. O sea, va la recomendación de boca en boca, ¿no? Y eso creo que ha sido una parte muy, muy bonita que he recibido de Amexme. Está genial. Yo he visto el trabajo de Amexme de cerca desde hace muy poquito. Tita, que es mi socia, se ha empezado a involucrar y la verdad es que pues ha sido una experiencia muy positiva para ella en distintos ámbitos. Yo participo en Coparmex a veces, no de forma muy activa, pero sí les puedo decir eso, acérquense a las asociaciones empresariales, la verdad es provechoso. Uno, justo eso, encontrar gente que entienda tu contexto de problemática rutinaria. Sí. Porque todos nos movemos en ambientes diferentes, todos tenemos problemas diferentes, pero algunos se parecen cuando te mueves en un contexto semejante. Entonces te nutre mucho escuchar cómo los otros resuelven, aportar cómo resolviste tú para que los otros se puedan nutrir. Sí, es interesante. Recomendadísimo. ¿Y de dónde surge el interés por la presidencia? Te voy a platicar una historia muy personal. A ver. Que tuve en mi vida. Hace pasadito de año y medio perdí a mi esposo. Lo siento mucho. Fíjate, yo entré hace 6 años a Amexme. Ok. Tenía poquito de que me había casado cuando yo entré a Amexme. Ok. Y al año de que entro en Amexme, mi esposo empieza con problemas de salud. Fue una enfermedad que nos dio batalla 5 años. Entonces, mis compañeras vivieron súper de cerca todo este proceso. Y te lo juro que, aparte de haber recibido los consejos empresariales, la vinculación, la conexión, recibí algo mucho más bonito, que fue el acompañamiento. Claro. Personas, mujeres súper bonitas de corazón que estuvieron ahí conmigo. No te digo tomándome de la mano, tomándome del corazón. Así literal te lo digo. Estuvieron acompañándome en todo ese proceso. Nunca me dejaron sola ni un solo momento. Se los agradezco enormemente. Y bueno, pues llega hace año y medio el desenlace que no quería, pero que sucedió. Fallece mi esposo. Como te comentaba, pues una enfermedad de 5 años que me tocó vivir,
que hubo un punto donde toda la gente de mi alrededor sabía que iba a llegar ese día, menos yo, porque yo no lo quería ver. O sea, yo siempre me mantuve con la esperanza de que llegara la solución mágica, el gran milagro del cielo y que la situación mejorara. Que creo hoy en día que me ayudó mucho a mantener siempre la esperanza y seguir siempre hacia adelante. Bueno, llega ese día. Cuando a mí me dan la noticia, él entra a una cirugía y en la cirugía pues ya no la libra, fallece. Me dan la noticia y pues ya sabrás, yo me pongo muy mal emocionalmente porque pues era algo que yo no quería que sucediera. Y cuando llego a la funeraria, la primer persona, bueno, antes de llegar a la funeraria, recibo una llamada en la mañana. O sea, a la funeraria, él fallece a las 10 de la noche, pero pues entre todos los servicios funerarios, todo lo que se tiene que hacer. El proceso. Yo, bueno, pues la gente se empieza a enterar desde las 7 de la mañana lo sucedido. A las 7:30 yo tenía mi primer llamada dándome el pésame. Era mi presidenta, Bere Frausto. Fue una de las personas que jamás se separó de mí. Ella, por ejemplo, me tocó ver, siempre le sonaba su celular a las 12 del día. ¿Sabes por qué? Porque a las 12 del día le rezaba por mí y por José Luis. Qué bonito. Diario. Entonces diario le sonaba su alarma en el celular para hacer una oración por nosotros. Y a las 7:30 de la mañana, la primera llamada que recibo es la de ella, donde me dice, estoy contigo, no tengo palabras, etcétera, etcétera. Una llamada muy bonita que recibo de ella. Y bueno, me traslado a la funeraria, llego a la funeraria y la primera persona que estaba ahí, Brenda Howard, otra compañera de Amexme, que me abraza, me contiene, me dice, es tu momento, llórale y sé cómo eres, no te tienes que mostrar fuerte ante nada. Québrate, es tu momento, québrate. Llora todo lo que tengas que llorar y muy bonita. O sea, después de ella llega otra compañera, Gemi, y así durante el proceso de la funeraria, que para mí era muy doloroso. Las que estaban ahí eran Amexmes, digo, compañeros, amigos, familia, obviamente, pero fue bonito recibir ese apoyo, ¿no? Claro. Ya después de que pasa todo esto, estuvieron ahí, nunca me soltaron. Has vivido una sororidad muy real. Muy real. Muy sentida, real. muy honesta. Te lo puedo decir que hasta para mi perro me hablaron que o sea, siempre estaban así de ¿cómo estás? Y no sé qué. Hasta una amiga que tiene guardería de perros en Amexme me habló y me dijo, tráeme a tu perro para que no se deprima. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Y cubrir todas las partes de ti a contener. Entonces, ¿por qué pensé en la candidatura? Porque he recibido tanto de Amexme, tanto, te lo juro que lo que quiero es retribuir un poquito de lo mucho que me han dado. Porque Perfecto. quiero traer proyectos empresariales que ya los hay. O sea, ahorita el trabajo que ha hecho nuestra presidenta ha sido genial. Deja una vara súper alta para la próxima que llegue. Y creo que se tiene que seguir con esos proyectos, no tumbarlos, no dejarlos, darles continuidad y seguir con nuevos proyectos empresariales para todas las que estamos dentro, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que me mueve. Perfecto. Pues me gusta muchísimo. Te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. La verdad es que espero que te vaya muy bien y te agradezco muchísimo el espacio y el tiempo. Ya luego nos aventamos otro episodio hablando un poquito más de tu giro para ver qué más nos puedes recomendar al respecto. Por ahora, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Mario. ¿Cómo encontramos a tu empresa en redes sociales? Bueno, estamos como www.groques, se escribe E de elefante, G de gato, la palabra roque, S de sal.com.
Y también estamos con la marca Venki, Ok. Venky. La marca Venki también es parte de Especialidades Gráficas Roques y también tiene su página web, así www.venki.com, y por Facebook. Búsquenos como Especialidades Gráficas Roques, como Venki. Estamos en Facebook e Instagram. Y una línea de contacto, 449-906-6737. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes.